la bienvenida a todos ustedes y los que están conectándose en este momento a las redes. Ahí está. Shalom. Gracias, amados. Doy las gracias a los que están en conexión con nosotros en este momento y también pues a nuestras hijas Bellejó, 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 Alto Miradino, Bellejó, Guaya, la congregación de congregación mesiánica El Camino en Tuba y también en Huesí. Damos pues bienvenida a todos y un abrazo muy apretado, un abrazo tipo oso, como dicen. El nombre de esta porción es Vallesé, cuyo significado en hebreo es Isaío, para referirse precisamente a la salida de nuestro patriarca Jacob desde Beersheba hacia Harán, lo que antiguamente era Mesopotamia, donde transcurría algo más o menos 20 años de su vida. Echando un vistazo general a esta sesión de la Torá, nos permite definir el contenido. Trata con la salida de nuestro padre Jacob hacia la tierra de sus abuelos maternos, donde su madre Rebeca había nacido. Como recordaremos, cuando sus padres se enteraron que su hijo Esaú, el hermano mayor de Isaac, el gemelo, ¿verdad? Con su hermano Esaú, Jacob, eran gemelos, él había confesado su intención de matar a Jacob. Llamaron al hijo de la promesa, su padre, y le persuadieron a que se alejara por un tiempo de su hermano hasta que pasara su ira, su rabia. La pareja nos cuenta algunos eventos que ocurrieron en el largo camino del sur de Israel hacia el norte, donde quedaba la tierra de Harán. El encuentro, llamados, habla el encuentro milagroso de Jacob con Raquel, la hija menor de Labán, por cierto, hermano de su madre, de Jacob, quien posteriormente vendría a ser su esposa, su amada esposa. Esta sesión de hoy de la Torá nos dirá también lo que sucedió con Jacob, allá en la casa de Labán. La manera como fue engañado por su suegro a darle la esposa, como esposa a Lea, la hija mayor de Labán, en vez de darle a Raquel, la menor y la amada por Jacob. Las vicisitudes de patriarca en la casa de su suegro y su regreso final
a Israel para enfrentar a su... Eso nos cuenta esta pasada. Como podemos observar, esta sesión de la Torá contiene como 20 años de historia. Consecuentemente, por consiguiente, las enseñanzas que tenemos aquí son muchas, realmente, ¿no? Pero entre todas las grandes enseñanzas de esta sesión de la Torá para este Shabbat, quisiera destacar solamente dos en particular. Primero, la partida de Jacob. Viendo el versículo 10 de nuestra pasada, la cual comienza esta pasada, diciendo de esta manera: salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Como podemos observar o como podemos ver, este versículo 10 menciona el nombre de la ciudad desde la cual partió Jacob, Beersheba. ¿Por qué se menciona a Beersheba? Porque no dice partió pues Jacob y se fue a Harán, sin tener que mencionar la ciudad de donde salió. La respuesta a esta pregunta es precisamente una de las grandes lecciones que deseo compartir con ustedes en este Shabbat. Según se creía, cuando un hombre, un sadí, un justo, partía de la ciudad, sufría una gran pérdida. Este dato revela la gran influencia que Jacob ejercía en la ciudad donde él vivía. Una de las áreas donde muchas veces olvidamos ser buenos administradores es justamente en la área de la influencia. Jacob fue un hombre que donde quiera que iba marcaba a aquellos que le conocían. Quienes conocían a Jacob eran marcados por la influencia del mismo. En el Biblia, el rabí Saúl ben Gamaliel, conocido como el apóstol Pablo, expresó ese sentir, diciendo que los que seguimos a Yeshua somos como un olor grato a todos los hombres, tanto a los que se salvan como a los que se pierden. Una de las cosas hermosas que sucede en la ceremonia del cierre del Shabbat, ¿verdad? En el Haftarah, en el cierre del Shabbat es el olor fragante de la especie. El carácter del Shabbat Oneg, llamará al Shabbat delicia. Pero también hay otras progresión mesiánica en esta enseñanza. El rabí Saúl Pablo dice que cuando hacemos el bien, lo que hacemos es un olor fragante, sacrificio acepto
agradable al Padre. Eso está respaldado por Filipenses 4:18. Debemos vivir nuestra fe de tal manera que encarnemos en nuestras acciones la belleza del carácter de Mesías, de Yeshua, para que todos aquellos con los cuales nos relacionamos sean tocados con el olor de Yeshua manifestado en nuestras vidas. ¿Me siguen? Así que así como una persona usando un buen perfume, ¿verdad? Al entrar a un lugar afecta inmediatamente el sentido del olfato de todos los que están presentes. A veces mi esposa dice, te echaste medio frasco de perfume. Sí, por lo menos pensemos en el perfume. Pero fíjate, lo que reduce acá es bueno tener, ¿verdad?, un olor agradable ante la persona. Podría un chiste. Entonces, asimismo, todo, ¿verdad?, que seguimos de eso, debemos afectar inmediatamente el corazón de todo lo que entre en contacto con nosotros. Nuestro padre Jacob salió de Beersheba y su partida fue sentida, fue afectada. Los habitantes de Beersheba sintieron una gran pérdida con la salida de Jacob. Pregunto, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo sería afectado tus vecinos el día que te mude de entre ellos? ¿Se alegrarían de que por fin te fuera de ahí? ¿O se dolerían porque tú fuiste para ellos una gran inspiración, una gran motivación, testimonio, consuelo, de que fuiste una gran influencia? La influencia no es ahora, es mucho, la verdad. Cuando sales de tu casa, ¿te extrañan sus hijos? ¿Acaso se alegrarían porque su presencia, en vez de traerles fortaleza, motivación, inspiración, les trae más bien incesantes regaños, en vez de publicarle confianza, estás constantemente en inseguridad y reproche? ¿Qué tu esposa? Eso es muy importante. Yo sé que mi esposa no se alegra porque prácticamente siempre salimos juntos, compartimos juntos, todas las cosas que hacemos. Y luego le voy a decir, realmente cuando yo no hablo con ella, me siento mal, me siento solo. La verdad que sí, lo confieso, el mundo entero. ¿Ah?
Pero el que no tiene esposo también, porque puede ser influencer para los nietos, para los vecinos, para a la misma congregación. Ya llegó Gladys, qué bueno que llegó Gladys. ¿Verdad? Y déjame decir, cuando Gladys no viene, ¿verdad? Hay como un vacío, por ella es muy jocosa, muy alegre, muy ocurrente también. Bueno, eso está grabado, así que, bueno. Cuando tienes que hacer, pongamos ahora atención, cuando tienes que hacer tu balance, o sea, tu salir, tu partida hacia abajo o en algún otro lugar, te enseñarían las personas, tus hijos, tu esposa o tu esposo, o más bien se alegrarían de que por fin te quitaste de en medio, porque tu presencia siempre trae discordia, tensión y provocación. La sesión para este Shabbat afirma que nuestro Padre ejerció una influencia tan hermosa en los vecinos de Beersheba que cuando salió de ellos todos sintieron una gran pérdida. Ahora, quiere decir que de mí oremos al Señor para que por su Espíritu de nosotros podamos siempre ser instrumentos usados para bendecir a otros, para consolar a otros, para fortalecer a los que nos rodean, para indicar el camino correcto, para dar la palabra oportuna. Si esto hacemos, seguramente que nuestra influencia les mostrará de la identidad de aquel que viene el grato olor. Repito, mostrará la identidad de aquel de quien viene el grato olor que depende, que desprende de nuestra vida. A Yeshua, ven a ver. No es tu Mashiach. No es tu Mashiach para que ellos también le amen a Él y le sigan como nosotros y den gloria y honra al Mesías. Jacob tocó su generación. No simplemente veamos como a veces se ha aumentado ese Jacob un usurpador, Jacob un ladrón, Jacob porque le compró la primogenitura a su hermano Saúl. En cambio, veamos ese lado, un buen influencer, la mensajería en todas sus generaciones, y lo que descendemos de allí, tenemos ese toque de su influencia en nuestro espíritu. ¿Qué otra cosa podría ser más hermosa que cuando nos toque, lamentablemente, nos toque partir de un lugar temporal o permanentemente? Aquello que dejamos atrás se ha inspirado a buscar más del Señor.
y por supuesto el servir, por ejemplo, que le hayamos dejado. Que esta característica de la vida de Jacob, nuestro Padre, se vea también en cada uno de nosotros. El otro punto que quiero compartir con ustedes es el sueño de Jacob. Eso está en el versículo 11 y al 16. Versículo 11 dice: cierto lugar, Macón, ven Macón, cierto lugar. La geografía de Israel nos da una hermosa lección aquí. Jacob sale de Beersheba, que está al sur de Israel, y comienza a caminar hacia el norte, que hoy, ya sabemos, pues, está en esa zona que está en alerta por los ataques, ¿verdad?, de Líbano. Como era costumbre de época, salió bien temprano. Jacob salió bien temprano en la mañana, cuando el sol apenas todavía no había salido, pero la luz del alba permitía ver el camino. Estuvo caminando 12 horas, por 12 horas. El promedio de velocidad de un hombre medio es unos 3 o 4 kilómetros por hora. Algunos más fuertes, más ligeros, pueden llegar a 5 kilómetros diarios. Eso significa que Jacob avanzó ese día unos 40 o 50 kilómetros. Tal distancia nos sitúa al este de Jerusalén, en lo que se conoce como el Monte Moriah, en el camino hacia la antigua ciudad de Luz. Por lo tanto, lo más probable es que Jacob se acostara a dormir en la porción más oriental del monte de Moriah, donde justamente Abraham, estuvo a punto de sacrificar a su único hijo, el padre de Jacob, cuando era un muchacho. En efecto, donde en nuestra Biblia dice el versículo 11 que Jacob llegó a cierto lugar. En hebreo se dice be Macón, o sea, al lugar. Luego, cuando Jacob levanta una piedra en memoria de la experiencia que allí había tenido, según el versículo 22, esta piedra que he puesto, dice así: esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. En efecto, todos sabemos que después Salomón construyó el templo sobre el monte Moriah, la casa de Elohim, de la cual había hablado Jacob cuando salió de Beersheba. Allí, lejos de Beersheba, se apareció Elohim en un sueño. ¿Cuál es la lección entonces? Acá.
que la diferencia de los falsos dioses de las naciones gentiles, que según la creencia de los paganos están limitados al lugar, están circunscritos, están limitados al lugar que se les ha asignado. El Señor nuestro Dios, bendito sea, es el verdadero Dios, Elohim, Adonai, Shema, siempre presente con su pueblo. A salir de Beersheba, Jacob no perdió a Dios en el camino. Todo lo contrario, el Dios de Jacob nos encuentra en el camino, nos encuentra en donde estamos, porque Él es el Eterno, Él es omnipresente, el que todo llena en todo. Hay un salmo, hay un salmo 113 que dice: ¿quién como Adonai, nuestro Elohim, que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar para hacerlo sentar como con los príncipes. Muladar, el sinónimo es basura, ¿verdad? Alza de la basura para hacerlo sentar con los príncipes. Muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que Adonai se encuentra en un lugar muy remoto, completamente alejado e inaccesible. También podemos caer en la tentación aún peor que de pensar que ese Adonai remoto e inaccesible es indiferente a nuestro sufrimiento y sordo a nuestros ruegos, a nuestra súplica. Pero la verdad, la escritura de la historia de Israel y de nuestra experiencia diaria es todo lo contrario. Todo lo contrario. La Biblia nos muestra que Elohim atraviesa el tiempo y el espacio y se hace presente en nuestras vidas. Muchas veces en el momento de nuestra mayor necesidad. Una de las plegarias más conocidas dentro de nuestra fe mesiánica es la que se refiere a Dios como Avinu Malkeinu. Es decir, nuestro Padre, nuestro Rey. Es decir, podemos acercarnos al Todopoderoso, al Shaddai, como nuestro Padre. Yeshua afirmó esta gran verdad cuando aceptándolo como Avinu, o sea, nuestro Padre o Padre nuestro. Por supuesto, Él es también el Rey distante, inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni podrá ver jamás. El inmanente silencioso que existe, independiente y distante del universo, pero al mismo tiempo Él se hace presente, se manifiesta, se revela, viene a nosotros y se interesa en cada uno de nuestros
asuntos. Esto yo lo comentaba hoy un hermano. Jacob era un caminante en el camino, pero pensó que al salir de Berseba se quedó sin su Dios. Eso quizá pensó Jacob, pero el Señor le tenía una sorpresa. Estaba junto a él en otro punto distante de Berseba. A partir de aquel momento, sí, porque tenemos que recordar que estaba en tierra, ¿verdad? Donde él estaba, Berseba, estaba prácticamente como en casa, pues, estudiando la Torah, sentía que yo estaba con él, en fin. A partir de aquel momento, Jacob tuvo una nueva revelación. El protector de Abraham y de Isaac es el Señor del camino. Está con nosotros en el camino, nos acompaña en el camino. Y esto es lo que él creía que continuara sucediendo en su vida. Eso es lo que deseaba Jacob, que el Dios de su padre nunca le abandonara, que siempre estuviera con él en su camino. En efecto, Jacob dijo, si fuere conmigo y me guardaré en ese viaje en que voy, aquí desesperadamente Jacob creía que aquel sueño fuera más que un sueño, fuera la realidad de su vida. Andar con Dios, con su Dios en el camino. Un rabino lo dijo de esta manera: si yo tuviera un sueño, en ese sueño me encontrara con Dios, buscaría quedarme dormido por la eternidad. Yeshua es el resplandor de la gloria de Dios. Como está escrito, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El judaísmo del segundo templo se creía que el cuerpo era la gloria del hombre, es decir, la sustancia que lo hacía evidente. Al decir que Yeshua es la gloria de nos muestra que el cuerpo de Yeshua era la manifestación histórica de la divinidad. Así pues, para que no tuviéramos duda alguna de la intención del Padre de hacerse presente y acompañarnos en el camino de nuestra peregrinación. Jesús fue enviado. Jesús fue enviado como la gloria del Padre, como el cuerpo visible de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Antes de su partida, Jesús dijo: Ginei, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También nos aseguró que donde quiera que se den cita 2 o 3 en su nombre, allí estaría en medio de ellos.
Porque Jesús es la gloria del Padre. Esa gloria, esa Shekhinah está presente, se hace real y presente entre los santos escogidos por Dios. Amén. Pero solamente anda con nosotros. La razón por la que lo hace es para cuidarnos y protegernos. En efecto, el Señor le dijo a Jacob en el sueño: Ginei, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere. En el Bihasha, en el pacto renovado, es aún mejor. No solamente está con nosotros, amado. No solamente está con nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. Como está escrito, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está. Amén. Baruch Hashem. Un mesiánico, amado, un mesiánico es alguien que sigue al Mesías, que anda con el Mesías y que tiene al Mesías dentro por medio de Ruach HaKadosh. Un mesiánico es alguien que nunca anda solo. Yo estoy hablando específicamente de nosotros, los creyentes de Yeshua. Aún en el momento más crítico, nunca estamos solos. Hay uno que siempre nos acompañará aún en el momento de la muerte. Como está escrito, este es nuestro Dios y nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando llegue este momento, cuando llegue el momento en que cada uno de nosotros deba cruzar el río de esta vida y saltar a los umbrales de la eternidad, nadie podrá estar allí junto a nosotros excepto Yeshua. Yo siempre cuando veo esto que dice que está con nosotros, excepto Yeshua, me veo yo presente al tribunal blanco. Después de ser resucitado, vamos a estar frente al tribunal blanco que dice, y se juzgará a cada uno de nosotros. Y quizás muchos estaremos o estarán temblando, pero hay algo que nos reconforta, una sombra que vamos a ver, o el sentir una presencia, o quizás visualmente veremos a Jesús a nuestro lado diciendo: Padre, Él creyó en mí. Eso se me para el pelo de punta. Pero es la emoción y la seguridad que debemos de tener, que vamos a tener un abogado que nos va a defender para que nosotros estemos en el Olam Jabá, al lado de nuestro Mesías Jesús.
nadie puede estar excepto Yeshua, quien ha prometido no abandonarnos nunca hasta que nos introduzca en la presencia del Padre, como está escrito, lo que yo acabo de decir. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentaros sin mancha delante de Él, con grande alegría, al único y sabio Elohim, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La pasada de esta semana, amado, nos habla de esta gran verdad. Tu Señor, el Creador del universo, es también tu Abino, tu Padre. Abba, Abino, mi Padre, nuestro Padre, Padre nuestro. Nunca te dejará, nunca te abandonará, siempre estará contigo. Debe eso en tu corazón y en tu mente. Jacob tenía que saber esto, le convenía saber esto. Debía experimentarlo en su vida y debía pensarlo, mejor dicho, no pensar, sino pasarlo a su descendencia. Porque el Señor está en nuestra vida, siempre. Muchas veces caemos en el error de pensar como los paganos, que el Señor nuestro Dios está encerrado en los límites de un templo o de un santuario, de un lugar, de un Adón. Salomón tuvo mucho cuidado de no imitar a Dios así. Cuando construyó el templo, como está escrito en Segunda de Crónicas, he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Adonai, mi Dios, para conservársela, para quemar incienso aromático delante de Él y para la colocación continua de los panes de la preposición, para holocausto a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Adonai nuestro Dios, lo cual ha de ser perfecto en Israel, y la casa que tengo que edificar, esto lo está diciendo Salomón, ha de ser grande, porque Dios nuestro Dios, Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Este lugar, amado, este lugar donde estamos ahora, este lugar que prácticamente tenemos un año y pico acá, después de haber tenido como 20 años, ¿no? 17 años. No es el trono de Dios acá. Usted no viene aquí porque aquí viva Dios. Usted viene aquí para juntarse con sus hermanos para alabar y glorificar a Dios, que ha estado con usted toda la semana y que ha guardado y protegido en cualquier lugar. Como este es un lugar
de culto, de servicio, abordar a nuestro Padre Celestial. Es un lugar sagrado, claro, pero no porque Dios vive aquí o esté encerrado en estas paredes y después que usted salta de aquí, se va solo y luego se queda aquí. Por eso tengamos cuidado. Como decía una vez, la regresa, vienen acá y vienen como encascados. Voy a pasarme bien porque estoy acá, ¿verdad? Mejor derechito. Y como sale de aquí para allá, ya se despajea, se despajamos todo. No, Dios va con usted. Tenemos que cuidado con lo que haces, con lo que camina, qué es lo que hace, qué es lo que mira, qué es lo que ve, qué es lo que habla. Porque Dios está ahí contigo. Debemos tener más cuidado, más temor de Dios. Estos son los pensamientos de los paganos, pero no los pensamientos de un creyente en el Mesías, de un mesiánico, de un bellaco. Los paganos hacían sus altares a sus dioses y los colocaban allí en los altares. Ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, cuando ellos se van, o se iban, o se iban solos. Porque colocaban a la Virgen, a fulano, a sultano, a San Pedro, a lo colocaban y se iban, solos. Porque cuando tenían que estar con sus dioses, tenían que ir al altar de su Dios. No es así con el Dios Todopoderoso de Israel. Él lo llena todo en todo. Escrito está. Hay un salmo que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si sondeare las profundidades, allí también te hallaré. Si tomare las alas del alba o habitare en las profundidades del mar, tu mano aún allí estará guiándome y me asirá. Tu diestra, y me asirá tu diestra. Si pidiera a la tiniebla que me encubrieran, o que la noche ayudara a esconderme, aún la tiniebla nada te oculta. La noche brilla como la luz del día. Tiniebla y luz son lo mismo para ti. Amén. Salmo 139. Ahora, ejemplo del Talmud. Un día, un romano preguntó a Gamaliel, al gran Rabí Gamaliel, el gran maestro de Saúl, por cierto, ¿por qué Dios apareció ante Moisés en una humilde arbusto? El rabino le respondió: si Dios hubiera aparecido en un algarrobo, sabe que son árboles grandes, ¿verdad? Bonitos, frondosos, o una higuera, hubiera preguntado lo mismo. El Señor apareció en un pequeño arbusto para enseñarnos que Él llena toda la creación, porque pudo hablar a Moisés desde una humilde zarza. Es humildad. Pero al mismo tiempo,
que Él está en todas partes al mismo tiempo, porque es omnisciente. El Señor nuestro Padre celestial, bendito sea, no siempre manifiesta su presencia, excepto que Él revele su presencia, si no, no la vamos a poder percibir. Así que siempre está con nosotros, pero no siempre lo sentimos, no siempre lo sentimos. No siempre lo experimentamos. De hecho, hay momentos en nuestras vidas cuando nos pareciera que se ha alejado de nosotros. Nada más lejos, te digo, más lejos de la verdad. Él siempre está con nosotros. De acuerdo a la palabra y de acuerdo a Jesús el Mesías. Él siempre está con nosotros. Pero no siempre somos conscientes de que Él está. ¿Por qué? Muchas veces por nosotros mismos. Muchas veces porque no nos preparamos adecuadamente para experimentar su presencia. Muchas veces porque pecamos contra Él y entonces su espíritu, ¿qué pasa? Se entristece dentro de nosotros, se empequeñece. Por eso la Escritura nos advierte: no entristezcáis al Espíritu. Porque al momento de que usted entristezca al Espíritu, Él está, perdón. Sí, no, en el momento que no entristezcáis el Espíritu. Él está, pero tú no lo sientes, no lo experimentas. Y cuando no sentimos a Dios, cuando no experimentamos al Padre, un profundo sentido, veremos si es verdad o no, de soledad nos rodea, que asusta nuestra alma. Cuando nos sentimos que experimentamos una soledad, experimentamos hasta que nuestra alma se asustan. En otras ocasiones, Él mismo retiene su trascendencia para que aprendamos a caminar por fe. No porque tú caes en el pecado o lo que dije anteriormente. No, es para que tú retienes su trascendencia, su presencia, ese sentir la presencia de Él, para que aprendamos a caminar por fe. Amén. Hay momentos en que no sentimos que está con nosotros, pero sí luego de revisar nuestras vidas, sabemos que no hay nada pecaminoso escondido en nosotros. Entonces es una señal para sostenernos como viendo al invisible, para que nuestra fe se fortalezca. En otras ocasiones, Él mismo retiene su trascendencia para llamar nuestra atención hacia algún hecho de nuestras vidas que necesita ser atendido o corregido de ser un ticún. Así pues, Él está siempre, amado, siempre está con nosotros
estamos siempre con Él. Pero debemos procurar ir más allá de la fe para creer que nuestro Padre llena toda la creación para actuar como si estuviera presente con nosotros en cada una de las acciones de nuestra vida. Cuando tenemos conciencia de su presencia y cuando nos humillamos ante su presencia, preparamos nuestro corazón para experimentarlo en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, el kippah es un recordatorio de que Él siempre está sobre nosotros. Es mi cabeza, es mi amo. Mira sobre mí, como escrito está, que dice, sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Eclesiastés 5:8. Esta es una gran verdad. Es una gran verdad que tenemos que dejar entrar en nuestro corazón. Recuerda, amado. Usted no viene aquí para encontrarse con Dios, como si el resto de la semana haya andado fuera de Él. Usted viene aquí para juntarse con sus hermanos y sus hermanas para celebrar la grandeza de aquel que ha estado contigo toda esta semana y te ha bendecido y te ha hecho bien todos estos días. El Señor mira tu corazón para ver si tiene temor reverente de su presencia en cada área de tu vida. No solamente cuando estás acá. Tanto en la Knesset, aquí en la sinagoga, como fuera de la sinagoga. Tanto en tu casa como fuera de tu casa. Isaías 66 dice, Adán dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Adoración. Bien, concluyo, amado. Conclusión. Si hay algo que debiera suceder, ¿no?, al comienzo del Shabbat, vete de este no Shabbat, es que salgamos de aquí convencidos que andamos con Yeshua y que Yeshua anda con nosotros en el camino siempre. Tener conciencia de su presencia, no solamente para evitar hacer lo ilícito, sino también para hacer lo lícito en santidad. Traer a Yeshua por medio del Espíritu que nos ha sido dado al centro de nuestra conversación diaria. Cuidado con esa lengüita. Algunas las tienen chiquiticas, pero ¿cómo? Ven los pensamientos
que podamos decir que sean tomados, llevados a los pensamientos del Mesías y de nuestras acciones. Porque adorar no solamente es el creador y sustentador del universo, pero también nuestro rabino, nuestro Padre. Nuestro buen Padre que nos acompaña siempre, aun cuando en ocasiones no tengamos consecuencias plenas de su presencia. Estas son, amados, dos lecciones que he querido compartir contigo en este Shabbat. Primero, la importancia de nuestra influencia. Seamos buenos influencers en todo momento, en donde quiera que estemos. Recuerda esto, en cada lugar que estés, deja ese perfume caliquén, el cuore, todo eso, los famosos perfumes, ¿no? Ese perfume que se desprende de ti, ese perfume de Yeshua, que se depende de ti, de ti, de tu palabra. Es un buen perfume, una buena boca llena de bendición. Una boca llena de esperanza, de consolación, de edificación, de sus acciones, ¿verdad? Sin recibir. Mejor es dar que recibir. De su forma de vida, que sea ejemplo para los demás. Yo quiero ser como líder de un hombre recto, honesto. Yo quiero ser como un hermano Abraham, numeroso, sabio, inteligente. ¿Verdad? Sé que seas olor fragante en todo, a todos los hombres. Segundo, recuerda que nunca estarás solo. Nunca estarás solo. Mira usted, nunca estaré solo. Tenemos, amado, tenemos su promesa de que nos acompañará siempre, que nunca nos abandonará, aún más allá de la muerte. Amén. Shabbat Shalom. Vamos pues, las gracias a todos que nos han acompañado y recuerden, el Eterno está contigo, con tu Padre, amigo, con tu Padre. Amén. Si sea en este momento, después de cerrar acá, el que desea pasar adelante para hacer un giro, voy a estar acá esperando para orar por usted y que pueda, por medio de ese aceite, aún más confirme que Dios está contigo. Shabbat Shalom.